Hoy pensaba llevaros de viaje. Vamos a empezar el viaje. Físicamente estamos en Nueva York. Y ahora nos vamos 70 años atrás. Década 1940-1950, que es la sociedad del yo soy así. He escogido esa fecha, la década de los 40-50, por dos razones. Una, porque es la década en la que surge, en la que se presenta la TRE, la terapia racional emotivo-conductual, que ahora os explicaré muy brevemente en qué consiste a los que no lo sepáis. Y dos, porque no está tan lejos. En esa época mi madre ya había nacido y mi abuela era joven. Sí, y a lo mejor algunos de los que estáis aquí habíais nacido también. Por lo tanto, no nos cae tan lejano ese tiempo. Y era una sociedad en blanco y negro. Es decir, la manera de pensar y la manera de vivir la emocionalidad era muy rígida, muy inflexible, muy intolerante. Y eso es algo, son unas formas de hacer y de vivir que se han ido transmitiendo de una generación a otra. Mirad ahí, si os interesa, si queréis ver un poco de lo que estoy hablando, hay una serie, no sé si la conocéis, en la tele que se llama Master of Sex. Os hablo de esta serie no para que la veáis, cada cual haga lo que quiera, pero es una serie que refleja exactamente la sociedad de esa época. La manera de pensar, la manera de relacionarse, la manera de sentir, la manera de vivir las emociones. Y no solamente eso, sino que además hay una cosa muy curiosa. Bueno, os digo un poco de qué va la serie. La verdad es que tiene un trasfondo interesante porque está basada en hechos reales y cuenta la historia de los doctores Master y Johnson, que fueron los primeros investigadores de la conducta sexual. ¿Sí? En la misma época, estamos en esa época en la que Albert Ellis presenta la TRE. Y Albert Ellis, que fue un hombre que era un defensor públicamente, daba charlas para defender los derechos de las mujeres, que entonces tenían muy poquitos, los de los homosexuales, que no tenían ninguno. Escribió un libro en esa época que se llama Sexo sin culpa, que por cierto está a la venta todavía, y en su libro alude a los trabajos de Master y Johnson. Este es Albert Ellis, y la máxima sería esta: hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre nosotros, sobre los demás y sobre la vida. A través de nuestro diálogo mental vamos mediatizando nuestra manera de sentir y luego nos comportamos también en consonancia con ello. Pues este hombre decía, todo eso que pensamos configura un sistema de creencias que él llamó irracional. Irracional en el sentido de que es inútil, de que no hay evidencias empíricas y que además no nos lleva a nada, bueno, a nada bueno. Lo que os he dicho hasta ahora es lo que dice la psicología. Podemos cambiar nuestra forma de sentir a través de nuestro pensamiento. Ahora, ¿qué dice la neurología? ¿Sí? ¿Qué recursos tenemos? ¿Cómo somos? ¿Y eso realmente es posible, cambiar el pensamiento? ¿O puede haber algo que lo obstaculice? Lo primero que surge es cerebro reptiliano, y ese cerebro reptiliano está en la parte baja, aquí detrás, justo por encima de la médula espinal, y tiene una única función, que es la supervivencia. Mejor dicho, tiene dos: sobrevivir y reproducirse, pero si no sobrevives no te reproduces. Por lo tanto, la básica es la supervivencia. ¿Y para ello qué hace? Pues envía información al organismo para mantenerlo con vida, es decir, la homeostasis. Eso quiere decir que no hay emociones y que no hay funciones superiores. ¿Sí? Nada de planificación, nada de recordar, nada de aprender. Todo eso no existía cuando solamente éramos cerebro reptiliano. Muy bien, pasan 200 millones de años y ya tenemos cerebro mamífero. Se le llama mamífero porque lo compartimos con los mamíferos. Y con ese cerebro tenemos el anterior más este, y ya tenemos emociones. Aquí sí. Y además tenemos memoria. Podemos recordar, y si podemos recordar, podemos aprender. ¿Sí? Hay otras necesidades. Las primeras necesidades, las del reptiliano, eran la supervivencia. Aquí hay una necesidad de afecto. Una cría de mamífero necesita el afecto de la madre. Una mamá leona juega con su cría. Una mamá cocodrilo no.
Lo coge por la boca y lo lleva al río porque sabe que tiene que beber, pero no hay nada más. ¿Veis? Y después aparece el supercerebro cognitivo, que ocupa actualmente 5/6 del cerebro. Fijaos, es lo más grande. Y ahí están ya todas las funciones superiores, ¿sí? Análisis, aprendizaje, memoria, por supuesto, todo lo que hoy en día sabemos hacer. Por lo tanto, nuestro cerebro, cuando hablamos del cerebro, generalmente solamente hablamos del cognitivo. Los otros dos muchas veces ni sabemos que existen, pero existen y siguen estando ahí. Vale, con el cerebro mamífero nos hemos hecho un poco más humanos, incorporando las emociones, y con el cerebro cognitivo, que ya somos la repera, también tenemos problemas, porque resulta que cuando el cerebro cognitivo percibe una señal, una alerta de amenaza contra la integridad física, como puede ser conduciendo, por ejemplo, el que sale disparado, el que se activa, es el reptiliano, que es el que se ocupa de la supervivencia. Y eso también pasa si estamos en la cama preocupados por algo, por perder el trabajo, por perder la pareja, generalmente por perder o por problemas que podamos tener, se genera un estrés, y la respuesta de estrés, lo que conocemos como estrés, siempre viene dada por el cerebro reptiliano. Sí que me gustaría que os quedéis con la idea, es que lo que vamos a hablar a partir de ahora va a ser, todo lo que os voy a proponer va a ser utilizando el cerebro cognitivo. Porque el cerebro cognitivo es el que tiene voluntad. Cuando os hablo de actitud, las áreas cerebrales que van a funcionar son las del cerebro cognitivo. Cuando os hablo de actitud, son los tres, ¿sí? Cuando hablamos de acciones o procesos que son involuntarios, que son inconscientes, son cerebro reptiliano y cerebro mamífero. A los dos juntos se les llama cerebro instintivo, inconsciente o involuntario, que es el que se encarga de que yo ahora esté respirando y yo no tengo que estar ocupándome de respirar. Mi cerebro cognitivo ahora mismo se está encargando de ayudarme a hablar y a recordar lo que os quiero decir. Nos vamos de viaje a la filosofía y me diréis ¿por qué? Bueno, pues porque esta gente, mira, aquí solamente hay pues una pincelada, son algunos de los maestros a los que recurrió Albert Ellis cuando configuró la TREC. Tenéis Buda, Lao Tzu, Epicteto, Spinoza y Kant, de épocas completamente diferentes. Y hablando de épocas, este verano tuve la ocasión de conocer a un hombre, un filósofo, que me explicó una cosa muy curiosa. Hay una época en la historia de las sociedades que se llama la edad axial, que más o menos va desde el año 800 al año 200 antes de Cristo. Y pasó algo muy curioso en esa época. Pasó que en tres lugares muy dispares de la Tierra, que son China, India y Occidente, concretamente en un helénico, Grecia, surgieron tres grandes pensadores, que son Buda en la India, Lao Tzu en China, y en Grecia no se ha puesto ninguno porque estaba Pitágoras, pero había más, también estaba Parménides, estaba Heráclito, bueno, para no llenarlo. Y entonces dice este hombre, Marinov se llama, del que os estoy hablando, Lou Marinov, que por cierto en España se hizo bastante popular, debe hacer unos 15 años o así, publicó un libro que se llama Más Platón y menos Prozac. ¿Os suena? Pues es de Lou Marinov, que aparte de sus méritos profesionales es una persona encantadora. Pues este hombre dice, todo lo que necesitamos saber para nuestro bienestar, ya sea individual o en sociedad, todo proviene de la edad axial. Todo. Si lleváramos a cabo lo que esta gente enseñaba, no necesitamos nada más. Fijaos, ¿eh? Y él incluso dice, no pasa como con la tecnología, que la tecnología siempre es un avance detrás de otro, ¿no? No sé, como los teléfonos que van saliendo versiones. Dice él, con el crecimiento personal, con la maduración y con la evolución psicológica de las personas, esto no pasa. Lo que hizo mi padre a mí no me sirve. Lo que hizo mi abuelo a mí tampoco me sirve. Me puede ayudar como modelado, si le salió muy bien, pero mi crecimiento lo tengo que hacer yo. No lo puede hacer nadie por mí. Es algo que tenemos que hacer de forma personal. Y además,
Nosotros tenemos... nos ha pasado algo en la sociedad y en España también está pasando en los últimos 5 o 10 años, en Estados Unidos ya llevan unos 20, algo que Marinov describe como la psicología o psiquiatría molecular, que es una aflicción, un diagnóstico, una pastilla. Y dice, se ha patologizado el malestar del ser humano, de manera que estar un poco tristes, estar un poco tensos, estar un poco nerviosos, da lugar a un síndrome depresivo, un estrés postraumático, y cuidado con eso porque no siempre es así. Por supuesto que hay casos clínicos de enfermedades mentales, no lo vamos a negar, hay esquizofrenias, hay paranoias y eso por supuesto que hay que tratarlo médicamente, farmacológicamente, pero no todas las aflicciones son problemas mentales. Y él dice, la idea de que cualquier malestar psicológico es una enfermedad mental, es una enfermedad mental en sí misma. O sea que mucho cuidado con eso, ¿sí? Que nos vamos corriendo a buscar la pastillita para dormir, para descansar de noche, y después la pastillita para funcionar de día. Bueno, pues fijaos, esta gente ya decía que, por ejemplo, Epicteto. Epicteto es uno de los pilares de la TREC. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino lo que pensamos sobre ellas, ¿sí? Eso no significa, cuidado, que todo nos tenga que resbalar, pasemos de todo, que no haya emociones, que haya que vaciarse de sentimientos, que no es así, pero hay que distinguir, es decir, se puede experimentar la intensidad del dolor de haber perdido a una persona querida, pero otra cosa es caer en una depresión y no salir de la cama. Sí, entre el dolor y el sufrimiento hay un camino muy largo y eso es lo que nosotros podemos evitar. El dolor no lo podemos evitar, va a estar ahí. Nos van a pasar cosas, vamos a perder a nuestros padres, por ejemplo, ¿sí? Pero el sufrimiento ya depende de nosotros. Si nosotros nos quedamos enganchados en esa manera de pensar que nos bloquea y no nos deja avanzar, es cuando sí que podemos transformar una emoción natural, lógica, funcional, negativa pero sana, en una insana. En TREC se habla de emociones negativas, sanas y sanas. Sana, una tristeza, me siento triste, melancólica porque ha fallecido mi mejor amigo. ¿Es lógico? ¿Es normal? Sí, esa está funcional. Cuando eso pasa a ser una depresión, sigue siendo una emoción negativa, pero ya es insana. ¿Bien? Bueno, los otros dos, ya digo, os he puesto 5, pero hay muchísimos, ¿sí? Epicteto siglo I, Spinoza ya sería siglo XVI. Spinoza, fijaos qué curioso que decía, una emoción negativa solamente se puede sustituir por una positiva de mayor intensidad y con la ayuda del razonamiento. Eso significa ejerciéndolo voluntariamente. ¿De acuerdo? Y Kant ya hablaba de esquemas mentales o cognitivos. Entonces, tenemos, por una parte, lo que nos dice la sabiduría, la psicología, la filosofía. Ya ha habido gente que se le ha ocurrido qué podemos hacer. Y por otra parte, tenemos la neuropsicología que nos explica cómo somos y cómo funcionamos. ¿Y pensáis que somos más racionales teniendo toda esa información? Bueno, pues desde el punto de vista evolutivo, sí, porque tenemos ese cerebro cognitivo, pues digo que son 5/6. El cerebro cognitivo, el neocórtex, es como un gorro de baño, que si lo extendiéramos tendría el tamaño de un periódico abierto por la mitad. Fijaos si es grande. Claro, se ha hecho tan grande que para que el cráneo lo pueda encajar, ha tenido que ir arrugándose y hacer esas circunvoluciones y las onditas estas que vemos en las fotos, pero si lo extendiéramos, pues es una cosa más o menos así. Es decir, tenemos mucho cerebro cognitivo y lo utilizamos muy poco, porque normalmente funcionamos con el instintivo. ¿Sí? Normalmente el que salta primero es el reptiliano. Os voy a dar 3 o 4 pinceladas de lo que decía esta gente, los orientales, y cómo lo podemos aplicar hoy en día. Por ejemplo, el fluir constante de la naturaleza permite los cambios que generan la evolución eficiente. Bueno, esto dicho en palabras de hoy en día sería que todo cambia y cada vez más rápido.
que nada es permanente, que lo único que permanece es el cambio y que más nos vale ir aprendiendo a adaptarnos a los cambios. Hay ya muy pocas cosas que sean para siempre. Ni siquiera ser funcionario es seguro hoy en día. ¿Sí o no? A la que te descuidas te quitan la paga. El ascetismo extremo no funciona. Bueno, pues claro, yo estoy hablando de Occidente, ¿eh? Aquí no nos podemos permitir hacer un retiro de 6 meses en un monasterio zen, ¿no? En la postura de la flor de loto y meditando para estar más tranquilos y más serenos. Vale, no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que dice la TREC es que entre el hedonismo y la mortificación es amargarse la vida todos los días. Hay un sendero medio. Los budistas decían: la intención correcta, el entendimiento correcto, el lenguaje correcto y la acción correcta. Claro, esto lo lees tú en un texto budista y dices, qué bien suena. ¿Pero qué significa? Intención correcta, actitud. Entendimiento correcto. Usemos los lóbulos prefrontales, el cerebro cognitivo, que para eso está. Lenguaje correcto. La forma de usar el cerebro va a modificar nuestro diálogo mental, que es esa radio que tenemos retransmitiendo las 24 horas del día, mientras estamos despiertos y también mientras estamos dormidos. Y la acción correcta. El pensamiento dará lugar a un sentimiento, a una emoción, y eso dará lugar a una acción que ya será correcta de por sí a medida que vayamos automatizando una nueva forma de pensar. Os estoy hablando de filosofía porque es que en realidad la psicología está muy basada en la filosofía. De hecho, es hija de la filosofía. Y además lo que propone la TREC y muchísimas otras psicoterapias hoy en día es precisamente cambiar tu filosofía de la vida. Ver las cosas de otra manera. Es eso, es cambiar el enfoque. ¿De qué se nutre esa nueva manera de ver la vida? Bueno, y la antigua también, se nutren de creencias, de sistemas de creencias. Y las creencias no es una cosa que se tenga o no se tenga. Las creencias se viven, ¿eh? Las creencias se experimentan. Si yo me digo que soy así, y así me he quedado, porque he salido a mi abuela, ¿sí? Y mi abuela era como era, pues así me voy a quedar. No hay más. Esa es mi creencia y eso va a hacer que yo me sienta de una manera y me comporte pues como mi abuela, seguramente. Seguimos, los estoicos. Tenemos que aprender a distinguir lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar y hacer buen uso del pensamiento. Bueno, buen uso del pensamiento, os acabo de poner un ejemplo. ¿Qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar? Vale, pues no podemos cambiar el clima, por ejemplo. Pero sí que podemos empezar a cambiar lo que pensamos del otoño, si siempre hemos dicho que el otoño es una época deprimente. ¿Veis un poco por dónde van los tiros? Y recogemos lo que sembramos, también desde el punto de vista cognitivo. Esforzarnos por cambiar. El pensamiento disfuncional nos conduce a la ataraxia. A mí es que esta palabra me gusta mucho. Que es la hipercurbabilidad o paz interior frente a las circunstancias desfavorables. Os vuelvo a decir que no significa que cuando pase algo grave, algo dramático, no haya que tener sentimientos, no haya que tener emociones, sino que hay que tener emociones adecuadas, ¿sí? Emociones que no nos bloqueen. Se refiere a esto. Y nos vamos a los modernos. Por ejemplo, John Locke, que decía, la mente humana es una tabula rasa, es una pizarra en blanco que vamos llenando a través de nuestras experiencias y de nuestros aprendizajes. ¿Lo habéis oído alguna vez esto? Este hombre Marinov, el que os comentaba antes, el filósofo, me explicó que los taoístas tienen un concepto muy parecido, que es el del bloque intacto. Y el bloque intacto significa que cuando nacemos somos un bloque intacto que se puede esculpir dándole multitud de formas. Cada cual irá cogiendo la forma dependiendo de quién la esculpa y de qué lo esculpa, de qué creencias racionales lo esculpan. Y nos comportamos como si el mundo encajara con los modelos mentales que tenemos sobre él. Vamos a ver. Aquí podríamos añadir una disciplina que es relativamente reciente porque es del siglo pasado, que es la programación neurolingüística, que dice exactamente eso. ¿La conocéis? La PNL. ¿Os suena? El aforismo, el mapa no es el territorio. ¿Lo conocéis?
Os lo explico muy rápido. Mirad, la realidad siempre es una. Pero nosotros, con nuestro sistema de creencias y nuestros filtros perceptivos, cada cual los suyos, filtramos ciertos aspectos de la realidad. De manera que esa realidad, que es la que veríamos por objetivo de una cámara, no es la que vemos cada uno de nosotros. Y eso es lo que significa el mapa no es el territorio. El territorio sería la realidad objetiva y el mapa es lo que cada uno de nosotros dibuja a su manera. ¿Queréis que hagamos un ejercicio para ejemplificarlo esto? ¿Sí? Pues os pediré que levantéis la mano. Primero tenéis que cerrar los ojos, ojos cerrados. Levantáis la mano por encima de la cabeza. Muy bien. Y ahora señalad al norte. De acuerdo. Ahora no bajéis las manos y mirad a donde señalan los demás. Vale. Bueno, ya está. Vamos a ver. ¿Dónde está el norte? Yo no sé dónde está el norte, pero sea donde sea que esté, es indiscutible, es incuestionable. Luego, ¿qué ocurre? Que cada cual, con su sentido de la orientación o su experiencia de haber venido aquí otras veces y saber situar el edificio y la sala y tener claro por dónde sale el sol o por dónde se pone o dónde está el mar, pues dice, pues el norte está por aquí o el norte está por allá. Esto es solamente un ejemplo, pero esto lo hacemos absolutamente con todo. Es decir, tenemos diferentes perspectivas de la realidad. Este es un ejemplo muy sencillito, que no serviría igual desde el punto de vista psicológico, pero hay cantidad de ejemplos. La misma noticia expresada por diferentes canales de telediario, o por diferentes periódicos, o por diferentes personas, o cómo cuenta cada uno, cómo fue la cena de Navidad, o cómo fue el partido de fútbol, es que da igual. Es que cada cual tiene su propio mapa. Y además, el mapa de cada uno es el que tiene. Este no puede tener otro. No puede tener otro. ¿Os acordáis del cubo de Rubik? Sí. ¿Sí? Pues imaginad que no lo habéis visto en la vida. Venga, es que ahora se me ha ocurrido y este es otro ejemplo. ¿Sí? Y que yo os digo, os voy a enseñar una cosa que no habéis visto nunca. Entonces lo traigo aquí escondido y me pongo aquí en la sala y lo levanto y os lo enseño. Pregunto, ¿de qué color es? Los que estéis aquí lo veréis rojo, estos lo verán amarillo, estos azul y si hubiera alguien allí verde. ¿No? ¿Es mentira? No. Cada cual ve con lo que está viendo. Tener un mapa propio no significa que este sea nada. Es que lo ves así y no lo puedes ver de otra manera. Ves una parte de la realidad, no ves la realidad entera. Eso es lo que significa que nos comportamos como si el mundo encajara con los modelos mentales que tenemos de él. Autores actuales no se he puesto ninguno, porque hay tantos. Hay tantos que la niña apenas se ve. ¿Verdad que no? Que casi pasa desapercibida. Discriminad, porque hoy que hay tantísima información, pues hay información válida y eficaz y otra que no lo es. Y sobre todo tened en cuenta que la voluntad de aprender no es garantía de cambiar, pero es el primer paso. Y que la sabiduría no está en saber, en acumular libros, sino en saber ejecutar. Vamos a cosas prácticas. ¿Qué hacen? Ya sabemos cómo funciona el cerebro, un poquito por encima, y sabemos, bueno, lo que nos enseñan los grandes sabios y que Marinov dice que ya con eso vamos sobraos. Vale, pero luego, en el día a día, ¿yo cómo lo manejo esto, no? Bueno, pues podemos empezar por salir de la cárcel mental del yo soy así. El yo soy así es una creencia irracional que no se sostiene por ningún sitio, ¿sí? Eso para nuestros abuelos vale porque es que no se sabía nada más. No es que nos hayan engañado, es que no se sabía nada más. Pero ya hoy es un paradigma que está absolutamente fuera de lugar. Es decir, incluso os diría que hace relativamente pocos años se decía que el cerebro cambia la mente y hoy en día ya se sabe que es la mente la que cambia el cerebro. ¿Sí? Es decir, hasta ese paradigma es el opuesto del que era hace 10 años. Por lo tanto, primero, salir de la cárcel mental de esas creencias que tienen una influencia porque las hemos vivido en casa, en la escuela, en la tele, en la manera de vivir, en la forma de pensar y en la forma de sentir y de actuar de todo el mundo, y entonces nos parece que es normal.
A mí hay un ejemplo que no tiene nada que ver con la psicología, pero que es de John Ford, el de los coches, ¿sí? Que él decía, si yo le hubiera preguntado a la gente de la época qué artefacto tenía que construir, me habrían dicho que una carroza más rápida o que un caballo más veloz, porque a nadie se le ocurría un coche. Bueno, pues un poco aquí estamos hablando de lo mismo, que hay que empezar a tener apertura mental y saber que sí que tenemos opciones para cambiar. ¿Qué más? ¿Por dónde podemos empezar? Por observar los pensamientos. Aquí, Mónica, le podríamos dedicar una tertulia solamente a esto. Es importantísimo, fundamental, tener la conciencia de que no somos solo lo que pensamos. Vamos a ver, lo que pensamos, si nos lo creemos, lo convertimos en realidad. Pero es que somos mucho más de lo que pensamos. Porque cuando observamos lo que pensamos, cuando hacemos de detectives, como decía Ellis, y buscamos los pensamientos que nos hacen daño, vamos a ver, si yo estoy mirando lo que pienso, ¿qué es? ¿Que hay dos yoes? ¿El que está pensando y el que lo está mirando? No, esto no es nada metafísico. Hay simplemente una separación, es decir, hay una consciencia de que el pensamiento, que en realidad no es nada más que energía eléctrica y bioquímica, es un producto del cerebro. No soy yo, mi condición de ser humano va más allá de eso. Tenemos esa capacidad, lo que pasa es que no la ejercemos porque no nos lo ha enseñado nadie, ¿sí? Ahora las escuelas ya se empieza a enseñar. Espero que la próxima generación ya tengan más recursos en ese sentido. Detectar los pensamientos disfuncionales se puede hacer cuando uno es capaz de decir, a ver qué estoy pensando. Y entonces decirte, ¿no será que solamente estoy viendo la cara roja del cubo de Rubik, por ejemplo? Y plantearte cosas que a lo mejor antes no te planteabas. Cosas sencillas, que no estoy hablando de grandes cambios. Una vez se han detectado, hay que cambiarlos por pensamientos funcionales. ¿Qué es un pensamiento funcional? El que me hace estar bien. Mirad que es fácil. El que me hace estar tranquilo y me hace estar serena. Ese es un pensamiento funcional. Y el que me lleva a cumplir mis objetivos. Si mi objetivo es ser una persona tranquila y serena, pues la forma de pensar funcional, el pensamiento opcional, la radio mental funcional será la que me lleve a ese objetivo. Si mi objetivo es ganar unas olimpiadas, una medalla olímpica, pues también depende del objetivo de cada uno. Y ayudar al cerebro. Y esto lo ponemos entre paréntesis y lo vemos después. ¿Qué se hace con la manera de pensar nueva, con esos pensamientos funcionales que queremos incorporar a nuestro sistema de creencias? Pues automatizarlos, ¿verdad? Lo chulo es automatizarlos, que te salgan solos. Que cuando has quedado con tu hijo para cenar a las 9 y son las 9:15 y no ha llegado, que no pienses inmediatamente le tiene que haber pasado algo. Eso es reptiliano, acordado, supervivencia. Sino que automáticamente te diga, bueno, se habrá retrasado, ¿no? Y no me puede llamar porque se habrá quedado sin batería. Fijaos qué manera de enfocar el mismo tema, que eso solamente sale así de forma natural cuando está automatizado. Y automatizar consiste en pasar de la incompetencia inconsciente, arriba, a la competencia inconsciente. ¿Qué significa? Incompetencia inconsciente es no sé que no sé. Yo tengo 3 meses de edad y no sé acordonarme un zapato. Y como no tengo todavía mi cerebro desarrollado, tampoco sé que no lo sé hacer. Soy inconscientemente incompetente. Cuando ya tengo unos añitos, mamá me está enseñando a acordonar el zapato y como aún no tengo la motilidad fina necesaria, no me sale y entonces me enfado y tiro el zapato. Soy conscientemente incompetente, es decir, sé que no sé, me doy cuenta de que todavía no sé. En el siguiente estadio del aprendizaje, estamos hablando de aprendizaje, hay una competencia consciente, que es que ahora ya me sale siempre a la primera y ahora siempre lo quiero hacer yo. Y es el niño que te lo enseña, mira, mira, y te dice yo, lo quiero hacer yo. He puesto el ejemplo del zapato, puede ser cualquiera. Ahí eres conscientemente competente. Y cuando ya eres más mayor, puedes acordonarte el zapato mientras estás así, hablando por teléfono. Es decir, ni siquiera sabes que sabes.
Se ha automatizado. Cuidado con los venenos mentales. Los venenos mentales serían las creencias irracionales, y aquí os he puesto algunas muy vagas. No sé, no puedo, no valgo. Si sé que no sé, ya es un primer paso. Ya me doy cuenta de que hay algo ahí que falla. Es un punto de arranque. A partir de ahí ya vamos bien. El no puedo es el veneno mental más tóxico que existe. Porque si yo me digo que no puedo, me voy a bloquear. Y a la primera de cambio voy a dejar de intentarlo porque voy a pensar que es muy difícil, que es muy complicado, que sí, está bla bla bla, bla bla bla, pero yo con el tiempo que llevo y lo que me he leído, y a mí todavía no me sale. Bueno, y el no valgo es una resistencia. Y estamos hablando de cambios que os decía antes, no son difíciles, tampoco son fáciles. Mónica, siempre ponemos el ejemplo de aprender un idioma, ¿no? ¿Aprender un idioma es fácil o es difícil? Bueno, pues depende. Si le dedicas 6 horas diarias y quieres aprender alemán, pues a lo mejor dentro de 6 meses, pues ya te defiendes. Ahora, como le dediques media hora a la semana, pues vas a tardar años en aprender alemán. Pues el cambio psicológico es lo mismo, ¿eh? Bueno, es mucho más fácil que el alemán. Por Dios, ¿dónde vais a comparar? También es verdad que a veces, para que no pensáis que esto es un happy flowers, que a veces hay trampas cognitivas, ¿eh? Hay trampas cognitivas. Tenemos una tendencia al pensamiento irracional. La mente tiende a enfocarse siempre en lo chungo, ¿no? En lo malo, en lo negativo. Eso también está mediatizado por el entorno, ¿eh? Coged cualquier telediario, coged cualquier medio de información y ved lo que nos presentan todos los días. Y hay actos de amor en el mundo, cada día debe haber millones. Pero eso pasa completamente desapercibido porque no vende, porque no es noticia, porque no, en fin, por lo que sea. Y hay trampas cognitivas también, por supuesto. A veces la mente nos juega malas pasadas. Hay un estudio muy divertido, bueno, divertido no sé si sería la palabra, muy interesante, de un psicólogo que se llama Daniel Kahneman. Y este señor dice, y es un ejemplo de trampa cognitiva, que somos, y es verdad, una extraña mezcla entre lógica e instinto, y que cuando razón y emoción discurren en paralelo, ¿sí? Cuando van cogidas de la mano, pues las cosas salen más o menos bien. Cuando se cruzan o cuando están completamente en desacuerdo, pues es cuando nos ponemos neuróticos o cuando nos amargamos la vida, ¿sí? Estar neurótico no es otra cosa que la emoción por un lado y la razón por otro, ¿no? Os voy a poner un problema. Muy fácil, ¿eh? Mirad. Imaginad que queréis hacer un regalo a un buen amigo, a quien sea, a una familiar, a quien sea. Y le vais a comprar, pues, un CD con su artista favorito. Vais a la tienda, encontráis el CD y el dependiente os dice, ¿os lo envuelvo para el regalo? Y dices, hombre, sí, porque el regalo envuelto siempre queda más bonito. Y entonces te dicen, el envoltorio hay que pagarlo aparte. Bueno, no me importa, pago el envoltorio aparte. Ahora, enunciado del problema. Si el regalo total, es decir, el CD más el envoltorio, vale 110 euros, ¿sí? Y el CD vale 100 euros más que el envoltorio, ¿cuánto vale el envoltorio? Mientras lo pensáis, bebo. A ver, 10 euros, ¿quién levanta la mano? El regalo total, CD. Y envoltorio, 110. El CD vale 100 euros más que el envoltorio. Bueno, no os voy a dar la solución. No os la voy a dar, pero no son 10 euros. Y es muy fácil. ¿Perdón? El CD. El CD, vale. Son estos problemas que dan mucha rabia, porque ¿cómo es posible que yo esto lo saque sin coger boli y papel? Pues no se saca sin boli y papel. Porque viene el cerebro instintivo y dice, esto lo saco yo, vamos, del tirón. Pues no. Pues bien.
Ya lo haréis, ya lo haréis, ya lo haréis. Escribidme y mandadme el resultado. ¿Ha quedado claro el plano? Envoltorio y CD, el total del regalo 110. Y el CD vale 100 euros más que el envoltorio. Si es que es fácil. ¿Lo dejamos ahí, eh? Sí, sí. Venga. Seguimos. Venga, antes os he dicho, otra cosa que podemos hacer es ayudar al cerebro. Vamos a ver ahora cómo podemos ayudar al cerebro. Aquí estamos, María Luz y yo. No es la mejor foto de nuestra vida, ni la suya ni la mía. Este hombre me explicó, él lo que ha hecho, es un trabajo muy bonito lo que hace. Este hombre, aquí donde lo veis, es consejero del Foro Económico de Davos, de presidentes de países, de presidentes de grandes corporaciones, de medallistas olímpicos, de premios Nobel. Es un verdadero crack. Bueno, y de toda la gente que se quiera acercar a su consulta. Y este hombre lo que ha hecho es coger la filosofía que decía, él me decía que todo el mundo siempre ha dicho que no sirve para nada y que es una cosa oscura y abstracta y tal, y lo ha puesto pues en un lenguaje para que sea asequible para todo el mundo, porque ya os digo que él considera que todo lo que necesitamos saber al final se resume muy poco, ¿eh? Yo creo que con la palabra amor acabaríamos. Es decir, la capacidad de querernos a nosotros mismos y a los demás y poca cosa más. Y con eso ya vamos bastante bien. Y en el fondo todas las filosofías hablan un poco de eso. Bueno, pues él me decía que hay maneras que tenemos nosotros en nuestro día a día de poder ayudar a nuestro cerebro a que esté más tranquilito y a que trabaje a nuestro favor. Y entonces os he puesto aquí, tres suyas: atención consciente, respiración y buen humor. La salivación la de añadirlo. Atención consciente. Yo creo, no sé si las dos palabras lo expresan bien. Pensar en lo que tienes que pensar para estar tranquilo. Enfocar la mente en lo que nos interesa, no en lo que nos va a hacer estar mal. Eso es atención consciente. Ahora vamos a verlo. Respiración. Él recomienda, ya sabéis que respiración, meditación, en fin, todo eso hoy hay también por un tubo, hay un montón de libros y un montón de técnicas. La que recomienda él es una que está centrada en el jara. El jara está en el abdomen, más o menos a 2-3 centímetros por debajo del ombligo. Es una palabra japonesa, seguro que os suena harakiri, ¿verdad? Los samuráis se clavaban el sable en el jara, porque lo consideran el centro del ser. Y además es el centro gravitatorio, curiosamente. Pues él dice que una respiración suave, no tiene por qué ser forzada, pero abdominal, centrada en el jara, de alguna forma ayuda a aquietar la mente. Lo que sí se sabe ya y se ha visto, y esto es cierto, es que la respiración superficial hace que tengamos mucho diálogo mental. En cambio, la respiración profunda no bloquea la mente, porque la mente no la para nadie, pero digamos que la aquieta bastante, la serena bastante. Y por otra parte, el buen humor. Y él dice, mínimo 30 minutos diarios de risa. Si puede ser de ti mismo. Eso es lo ideal. Y si no, pues mira, un programa, no sé, una película, una serie que te guste. Pero forzarlo, ¿eh? Él dice, no, forzarlo. Y todo esto tiene una explicación, y es que cuando reímos, lo que nos corre por la sangre es diferente a cuando estamos preocupados o cuando estamos estresados. Cuando estamos estresados, pues tenemos adrenalina, noradrenalina, cortisol. Y cuando estamos alegres, cuando estamos riendo, simplemente riendo, no hace falta que estemos alegres. Nos reímos de un chiste, de lo que sea, de una reunión de amigos, da igual, gente divertida. Lo que nos corre por la sangre son las hormonas del bienestar, pues la dopamina, la oxitocina, todo eso. Por lo tanto, 30 minutos de risa diaria, vamos, es que tendría que ser como una dieta, ¿sí? Algo que no te puedes saltar. Y la salivación. Bueno, mirad, yo creo que la mejor manera de aprenderlo es experimentándolo. Pero para que sepáis, vamos bien, ¿no?, de tiempo, para que sepáis que todo tiene un origen. Y antes os decía,
Lo importante no está en saber ejecutar, pero yo siempre pienso que las cosas hay que comprenderlas, ¿no? Porque como nos han hecho tan racionales, como desde que tenemos cerebro cognitivo, todo nos tiene que venir cuadriculadito, pues si sabemos por qué funcionan las cosas, mucho mejor. ¿Por qué atención consciente, respiración y salivación? Bueno, veréis. Cuando se hablaba de cerebro reptiliano, cerebro instintivo, cerebro límbico, digamos el instintivo, ¿verdad? Si os decía que responde muy rápido significa de 80 a 120 milisegundos. Milisegundos, ¿eh? En el cerebro, cuando hablamos del cerebro, estamos en el reino de los milisegundos. Coged un segundo, divididlo entre 1000. 125 milisegundos es medio parpadeo automático. Eso que no te das cuenta. Bueno, pues medio parpadeo es lo que tarda el cerebro instintivo en responder. En responder significa en activar la fisiología del cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Veréis. Pasa algo, puede ser un estímulo externo, pero ahora nos vamos a centrar en nuestros estímulos internos que provocan el mismo efecto. Las preocupaciones, ¿sí? El estar en la cama, por ejemplo, y no poder conciliar el sueño. Bueno, todo eso, porque estamos dándole vueltas a algo que nos preocupa o que nos angustia o lo que sea. El cerebro recibe esa señal de tensión y la traslada al sistema nervioso autónomo. ¿Hay algún médico aquí? ¿Lo podría explicar mejor que yo? ¿No? Bueno, pues sí. Sistema nervioso autónomo, este se encarga de inervar todo lo que es, todos los procesos que sean inconscientes del cuerpo, mejor dicho. Vísceras, piel, vasos sanguíneos, glándulas, aparato reproductor, aparato excretor. Os diría que menos la musculatura, de extremidades prácticamente todo. Y ese sistema autónomo es inconsciente, involuntario y automático. No lo hace el cerebro cognitivo, lo hace el cerebro instintivo. Esa activación fisiológica la produce el cerebro instintivo. El sistema nervioso autónomo tiene dos vías, la simpática y la parasimpática. La simpática es la que nos alerta, la que nos mueve para la acción. Cuando estamos preocupados, el cerebro detecta una alerta. Y da lo mismo que estemos preocupados porque hay un fuego en el edificio o que estemos en la cama, el sitio más seguro del mundo, preocupándonos. Porque la respuesta del cerebro va a ser exactamente la misma. Si hay un incendio, evidentemente la activación fisiológica va a ser muy notable, nos daremos cuenta, ¿verdad? Nos pondremos taquicárdicos, empezaremos a sudar, habrá más glucosa en sangre por si tenemos que salir corriendo, se va a parar la digestión completamente, la actividad sexual completamente inhibida porque ahora no toca y el cerebro lo percibe así, no es el momento. Si estamos en la cama, hombre, esto no es tan aparatoso, pero sí que hay una serie de síntomas que a ver si ahora empezáis a hacer así, que son la boca seca, la mandíbula apretada, ¿sí? Bruxismo es exactamente eso, ¿sí? Es esta articulación, la temporomandibular, tenerla rígida, tenerla tensada, ¿sí? A veces un poco sudoración en las manos, pero esto no es tan evidente, y la respiración muy superficial, aquí arriba, ¿vale? Nada de respiración en el jara, nada, absolutamente nada. Por otro lado, cuando empezamos a relajarnos, lo que se activa es la vía parasimpática, que hace todo lo contrario. La vía parasimpática hace que se lentezca el pulso, la presión arterial, que la respiración sea más tranquila, se fluidifica la boca. Acordaos, para de parar. El parasimpático lo lentece todo, lo calma todo. Bueno, pues sabiendo esto, hay pequeñas cositas que podemos hacer para que nuestro cerebro detecte que el sistema parasimpático está entrando en acción. Y eso lo podemos hacer voluntariamente. Fijaos que es un proceso inconsciente, os he dicho antes, Lo podemos provocar voluntariamente gracias a nuestro sistema cognitivo, que es el que nos permite ponernos en acción de una forma consciente, enfocando la atención, como decía antes. ¿Queréis que lo probemos?
Pues podemos utilizar los tres, después en casa sí que los tres, quiero decir, atención, respiración, salivación, pero luego en casa hacedlo como queráis, es decir, esto, aquí no hay protocolos y cada cual que haga lo que le apetezca y como le salga, pero ahora os voy a poner los tres seguidos para que veáis cómo funciona. Cerrad los ojos y cada cual que escoja un recuerdo o que se invente una escena, eso a criterio de cada uno. Un recuerdo puede ser una imagen, puede ser el olor de los canelones de mi abuela, puede ser cómo olía mi bebé cuando era mi niño, mi niña chiquitín. Cualquier recuerdo que os resulte agradable traer a la memoria, en el que estéis a gusto, que os haga estar bien. Y si os puede provocar una sensación de cariño acerca de lo que estáis recordando, pues tanto mejor. Puede ser una situación, puede ser una reunión familiar, una excursión, cada cual que escoja aquello que en este momento acuda a su mente. Y daros cuenta cómo estáis haciendo algo voluntariamente con vuestro cerebro cognitivo. Estáis escogiendo un recuerdo. Aunque hace 5 minutos estuvierais dedicado a otra cosa que puede ser atender o pensar qué vais a hacer esta noche para cenar. Y mientras estáis en ese recuerdo, simultáneamente o no, depende de lo que a cada uno le cueste más o menos, empezad a llevar la atención de la respiración en el abdomen, alrededor del ombligo. Si os cuesta mucho las dos cosas, dejad el recuerdo y centraos en la respiración. Puede que os ayude poner una mano sobre el vientre, justo debajo del ombligo, para notar cómo el aire va entrando y saliendo. No hace falta que sea una respiración forzada. De hecho, cuanto más suave, mejor. La gente que la tiene muy practicada, a esto lo llama respirar por los talones, porque la respiración llega a ser tan suave, tan ligera, que tienes la sensación de que el aire ya no pasa por arriba, es como si entrara por abajo, como si entrara por los talones. Y ahí estáis, respirando y a lo mejor observando todavía lo que estabais pensando. Observar los pensamientos es eso. Mira qué pienso ahora. Estoy pensando eso. Hay un yo que está respirando y que está observando. Y hay un cerebro que no es nada más que un órgano que genera pensamientos y yo puedo escoger qué pensamientos genero. Y ahora vamos a prestar atención a la boca. Los que tengan la lengua enganchada al paladar, que levanten la mano. Y no hace falta que abráis los ojos, ¿eh? Mirad, la lengua generalmente tiende a irse hacia arriba, hacia el paladar. Se engancha al paladar, crea como una especie de doble bóveda, ¿verdad? El cielo de la boca y justo pegada a la lengua debajo. De manera que además, si tenemos tensa la articulación temporomandibular, no queda demasiado espacio dentro de la boca. ¿Sí? Es decir, notamos la lengua como apresada entre el cielo de la boca y a lo mejor las muelas de abajo. ¿Sí? La lengua hacia arriba siempre es un síntoma, es un pequeño síntoma de tensión. Cada vez que estéis preocupados, a partir de ahora fijaos cómo tenéis la lengua y cómo tenéis la mandíbula. Y como voluntariamente podéis dejar de tenerla así, pues ahora mismo podéis bajar la mandíbula. Si es más fácil, podéis abrir ligeramente los labios y comprobad cómo la boca ahora tiene espacio y la lengua puede subir y bajar. Podéis tocar con la punta de la lengua el paladar, el cielo de la boca y podéis tocar con la lengua la parte inferior. La lengua tiene movilidad. Ahora, ¿verdad que sí? Ahora viene lo más difícil, que es la posición ideal para activar el sistema parasimpático, el que nos relaja, que es dejar la lengua como si fuera una alfombra en el suelo de la boca y que además esté tranquila. Le va a costar mucho porque no está acostumbrada. Dejarla ahí tranquilamente, intentando que ocupe la mayor superficie posible del suelo de la boca
y seguramente tenéis una sensación de extrañeza. Ahora porque os estáis obligando, pero en cuanto os despistéis, la lengua se va para arriba. Este ejercicio acostado es más difícil porque aún cuesta más mantener la lengua abajo. Pero es muy fácil de automatizar si lo hacéis todos los días. Y con eso activáis el sistema parasimpático. O sea que es súper importante. Y va a disminuir un montón el bruxismo y los que os levantéis con dolor de cabeza tensional también. Y ahora viene el no va más del ejercicio, que es: deberíais tener la lengua abajo, sobre el suelo de la boca, y la parte delantera apoyada, rozando los dientes de abajo, por dentro, o las encías. ¿Sí? Vale. Ahora imaginad que la lengua está como si estuviera en el suelo de una barca y se va moviendo, oscilando de derecha a izquierda. Y mientras hace eso, va acariciando los dientes de abajo por dentro. Los dientes o las encías, lo que queráis. Vais moviendo la lengua despacito, con suavidad, con cariño. La lengua de izquierda a derecha. Y a medida que vayáis practicando, vais a ver que la boca se llena de saliva. No es lo mismo beber agua que hacer este ejercicio, ¿eh? Y decir no vale. Ayuda, pero no vale. Lo que activa la relajación parasimpática es la salivación. ¿Sí? Con lo cual, teniendo el cerebro enfocado, la intención enfocada en un recuerdo agradable, una respiración pausada y una boca fluidificada, fijaos que solamente son 3 cositas, lo que corre por la sangre ya es más sano y es una manera muy sencilla, fácil, gratuita, no sé, tiene muchas ventajas de sentirnos bien. ¿Qué tal? ¿Ha costado? Lo de la lengua cuesta, ¿eh? Ahora porque estáis pendientes de mi voz, pero cuando estéis en la cama, y si no ya me lo diréis. Esto lo intentáis hacer cuando estéis en la cama y cuando llevéis un rato la lengua se ¡plash! Para arriba y tienes que esforzar, o sea, voluntariamente decir no, abajo. Y hacerlo con cariño, hacerlo como si fuera un bicho que tuvierais en la boca. Venga, va, pórtate bien, abajo. Si lo vais haciendo, os saldrá, ¿eh? Os saldrá, ya os digo, lo podéis practicar mirando la tele o leyendo. Solamente hay que acordarse, hay que estar alerta y decir, ya que no que nos dijeron el otro día. Bueno, pues hasta aquí el viaje, ¿eh? Os he dicho al principio que a veces no se trata de hacer las cosas adecuadamente, sino hacer cosas adecuadas. Mirad estas que simples, hoy tenéis unas cuantas que podéis llevar. Si no tenéis más preguntas o queréis comentar nada, pues me parece que esta era la última. Gracias.